Listo. Estamos grabando. Sí. ¿Dónde está el profesor? Sí, está la profesora. Bueno, buenas noches. A partir de este momento iniciamos 6 sesiones que tratan sobre la producción y evaluación de textos académicos y científicos en la educación superior apoyados con las TIC. El día de hoy está con nosotros la profesora María Pía Franco, docente de filología, es filóloga de profesión, tiene varias maestrías y ella nos va a comentar cómo podríamos trabajar para la elaboración y evaluación de textos ilustrativos. Profesora María Pía Franco, buenas noches. Perfecto, le estoy dando el micrófono, no lo voy a tocar. Buenas noches. Ahora sí, no lo voy a colgar su micrófono, por favor. Gracias. ¿Está bien así? ¿Se escucha? Perfectamente, la escuchamos muy bien. Bueno. Buenas noches entonces, colegas. ¿Empezamos? Si les parece. Muy bien, excelente. Listo. Bueno, me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes, colegas, este espacio para tratar de ahondar en la comprensión y en la producción de textos en el ámbito universitario, ¿no? Que es uno de mis campos de estudio y de trabajo en la universidad. Como dijo el ingeniero Atila, esta es la primera de una serie de charlas que tendremos la próxima, bueno, esta semana y posiblemente las próximas, que se dedicarán al tratamiento de los principales documentos que como docentes por una parte escribimos y por otra parte, claro, también nos toca de nuestros estudiantes. Entonces, cuando programamos estas sesiones, yo elegí e insistí en realidad ocuparme en estos textos instructivos, ¿no? Debo confesar que, bueno, en mi elección, si bien parecía un antojo, hay la experiencia de trabajar muchos años, ¿no? En torno a este tema, y también estaba la certeza de que este tipo de textos les va a ser de mucha utilidad. Así que bueno, me voy a dedicar a este tipo de textos que es verdad el más modesto, el más básico, tal vez por eso mismo el menos visibilizado, ¿no? En comparación con los otros que se van a trabajar los días próximos, como puede ser el ensayo, ¿no? La monografía, el artículo científico, la tesis, ¿no? Pero bueno, iremos viendo que por una parte los usamos constantemente y no solamente como catedráticos, sino también en nuestra vida diaria. Así que bueno, como les decía, creo que podrán ponerlos en práctica o revisar los que ya tienen, ¿no? Prácticamente desde mañana mismo, ¿no? Y de paso, bueno, aprovecharemos también para presentar algunos aspectos que son comunes a todos los textos y por tanto nos servirá como de introducción y de práctica para lo que estaremos trabajando. Entonces, quisiera compartir por favor mi pantalla. No sé quién me da permiso. No puedo. No me deja compartir la pantalla, disculpen. Mil disculpas, se acaba de apagar mi computadora porque estaba sin batería. Así que nos pinchó la llanta virtual en este momento. Perfecto, entonces en este momento le voy a hacer que pueda compartir pantalla. Por favor. Listo. Puede compartir. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar. Perdón, un segundito. Ya. Vamos a empezar entonces, como decíamos, con los textos instructivos en el ámbito de la redacción académica, ¿ya? Y el objetivo de la sesión de hoy, pues va a ser, como es lógico, pues presentar la definición, ¿no? Perdón, un segundito. Ya.
presentar la definición, el formato, las partes, ¿no? Las principales características en la redacción de los textos instructivos, así como algunas recomendaciones también para su revisión, para su corrección y para su evaluación. Entonces, los objetivos de hoy es trabajar todos estos aspectos. Vamos a empezar con una definición. Vamos a ver el objetivo principal de este tipo de texto, vamos a ver su ámbito de circulación, vamos a ver cómo normalmente no se incluyen este tipo de textos fuentes bibliográficas, por lo tanto no lo veremos en este tipo de textos, no nos encargaremos de este apartado. Vamos a ver también el formato típico, partes que se cumplen en este tipo de textos. Vamos a ver cómo se actualiza ya en la redacción, ¿no? Todas las características de estos textos y vamos a dar algunas recomendaciones para la revisión y la corrección de texto. Y finalmente vamos a proponer una rúbrica para la evaluación del ejemplo que vamos a trabajar hoy de este tipo de textos. Empezamos entonces, si les parece... ¿Le puedo cortar un minuto? ¿Podríamos ir a los claro que sí. un minutito? Claro que sí. Va a disculpar que le corte. Bien, para todos los participantes, los 8 objetivos que está viendo en pantalla son los mismos 8 objetivos que vamos a ver en cada una de las sesiones a lo largo de esta semana. Vamos a ver estos 8 objetivos para textos instructivos, para ensayos, para monografías, para tesis, para artículos científicos y para el manual de asignatura o el texto de asignatura. Perfecto, gracias, profesora. Continuamos entonces. Decíamos que vamos a partir con la definición. Tienen aquí en la derecha un ejemplo de este texto instructivo y la definición de este tipo de texto nos indica que si bien algunos autores lo clasifican como un tipo independiente, hay otros que lo incluyen como un tipo de texto descriptivo, ¿ya? Y tiene la función principal de dirigir, indicar, ordenar cómo realizar una secuencia de acciones, ¿no? Y como decíamos antes, son muy usuales, ¿no? En la vida cotidiana y por supuesto también en la vida profesional. Como ejemplos de textos instructivos, pues aquí yo les he seleccionado algunos, como las recetas, ¿no? Las instrucciones de uso y de armado, las instrucciones para los experimentos, y bueno, nosotros vamos a trabajar las instrucciones en este ejemplo, como les decía, de plan de marketing, ¿ya? Que amablemente nos lo ha prestado el ingeniero Atila para que podamos ejemplificar todo lo que vamos a ir diciendo. Entonces, son, como les decía, textos instructivos. Las características, quiero decir, generales de los textos instructivos, pues son la precisión, la concisión y la organización, ¿no? La precisión, porque realmente mientras más claro y más exactas sean las instrucciones, evidentemente conseguirán de mejor manera su propósito, ¿no? Concisión porque la economía también es importante, ¿no? No vamos a tener unas instrucciones, 20 instrucciones, cuando en 10 perfectamente podemos precisar la información. El internet creo está fallando. Profesora María Pía, nos hemos quedado en concisión. ¿Me escucha, profesora María? Y no me tiene que ver una... Sí, yo lo escucho. ¿Usted me escucha? Sí, nos quedamos en la grabación en concisión. Ya, perdón entonces. ¿Seguimos? Sí, por favor. Ya, les decía entonces que las características generales son la precisión, la concisión y, por supuesto, la organización, como iremos viendo
a lo largo de la exposición, ¿ya? Una cosita es que, por supuesto que cuando hablamos de texto, nos referimos no solamente, o en general, nos referimos no solamente a los textos escritos, sino también a los textos orales, ¿ya? Entonces, lógicamente que se aplica a ambas modalidades. Vamos a ver entonces el objetivo principal de este texto, ¿ya? Les he elegido unas definiciones sobre los propósitos, ¿no? Principales de estos textos, como los tienen aquí escritos, ¿no? Algunos autores destacan que guían el comportamiento futuro del destinatario y por tanto, pues, se trata de ir precisando los pasos detallados que debemos cumplir para realizar una actividad, ¿no? O sea, las indicaciones sobre cómo hacer algo. Su función es influir en la conducta ajena mediante instrucciones y órdenes precisas, generalmente lineales, ¿no? Que el receptor debe seguir. Entonces, en este sentido, toma protagonismo la función apelativa del lenguaje, ¿no? Con presencia, por supuesto, de la función representativa también, pero apelativa en el sentido de que trata de influir en el destinatario, hacer que el destinatario haga algo en este caso, ¿ya? Nos ayudan además a relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, nos guían acerca de cómo manejar nuevas tecnologías o cómo usar, por ejemplo, un medicamento, cómo cocinar nuestros alimentos, ¿no? Podría ser cómo ahorrar energía, cómo hacer que una semilla germine o los pasos para adoptar una alimentación más saludable, para que tengan algunos ejemplos de textos instructivos, ¿no? En nuestro ámbito, pues la pertinencia es que los estudiantes sepan leer y entiendan con claridad las instrucciones que nosotros les damos en los trabajos, como decíamos, ellos deben realizar bien el ámbito oral, bien el ámbito escrito, ¿no? Y que primero serán más sencillitos y que lógicamente conforme vayan avanzando en su profesionalización se vayan también complejizando estas indicaciones, ¿no? Como subgénero de los textos instructivos están también los llamados textos normativos o prescriptivos, ¿ya? Que se encargan, bueno, de regular, ¿no? Nuestra actuación. Y entonces tendríamos ahí como ejemplo, pues los decálogos, ¿no? Digamos, 10 mandamientos para vestir bien o para vestir a la moda, qué sé yo, ¿no? Las normas, por supuesto, legales, las leyes. Podría ser, por ejemplo, las convocatorias, ¿no? Como rellenar un formulario, ¿no? Y por supuesto también las reglas de juego, de los juegos y de los deportes, ¿no? Porque claro, cuando jugamos evidentemente nos sometemos, ¿no? a determinadas reglas que hay que seguir. El ámbito de circulación de estos textos puede ser, por una parte, de difusión general o puede estar más bien restringida, ¿no? Restringido su uso a ciertos ámbitos. Por ejemplo, del ingeniero Atila está restringido a un ámbito universitario, académico, ¿sí? Se cortó ahí, profesora, si puede volver a ¿Ya? repetir. Otra vez entonces, ya, es que mi internet hay veces que se corta, van a disculpar. Entonces les decía que en cuanto al ámbito de circulación, pues podemos tener textos de difusión general dirigidos a cualquier público, que van dirigidos a ciertos ámbitos restringidos, ¿no? A grupos específicos. En cuanto al autor, normalmente es un experto que se dirige a una audiencia que pueden ser expertos a su vez o pueden ser legos, ¿ya? Es decir, personas que se inician, ¿no? En algo y que para lo cual deben desarrollar ciertas destrezas que precisamente el texto instructivo los acompaña a alcanzar, ¿no?
Nosotros, como les decía, pues vamos a ejemplificar esto en el ámbito académico. En cuanto al canal, pues evidentemente también podemos tener desde soportes impresos, ¿no? Como hojas o como libros, aunque hoy, claro, estamos tal vez más habituados a soportes virtuales con imágenes, ¿no? Como infografía, los famosos tutoriales de YouTube, etcétera, ¿no? Ahora, un segundito, bueno, no tan segundito, unos minutitos yo quisiera detenerme además en a contextualizar este modo de discurso, perdón, el texto instructivo en lo que vendrían a ser los modos de discurso y los tipos de texto, porque es lo que vamos a trabajar, como les decía el ingeniero Atila, a lo largo de toda la semana. Entonces, en este sentido, creo que vale la pena hacer un repaso por algunas de las propuestas desde la lingüística del texto. Les he puesto en la esquina inferior izquierda ya el sustento teórico de estas definiciones. Otros que abordan el tema de la alfabetización académica, por ejemplo, es Paula Carlino en la Argentina, o en España Daniel Casani, bajo el rótulo de literacidad y criticidad. Nosotros vamos a utilizar, como decíamos, el sustento de la lingüística del texto, que es básicamente la que se ha dedicado a clasificar y definir, por supuesto, los modos de discurso y estos tipos de texto que yo les voy a presentar rápidamente, ¿ya? Entonces, empezamos con los textos dialogados, que nos suponen una reproducción directa, ¿no? Del intercambio de mensajes de dos o más interlocutores. Cabe aclarar que este tipo textual puede ser desarrollado más bien en cada uno de los otros tipos de textos. Es decir, en un texto dialogado, la intervención de cada uno de los participantes puede darse de forma narrativa o de forma argumentativa, o puede hacer una descripción, etcétera, ¿ya? Normalmente los textos dialogados no aparecen independientes, muchas veces más bien entroncan, ¿no? En los otros tipos que vamos a ver ahora. Algunos autores separan los textos descriptivos de los textos expositivos, pero en todo caso tienen ciertas características comunes, puesto que ambos se encargan de presentar, sean seres concretos, ¿no? Objetos, personas, lugares, organizarlos además, ¿no? Explicar sus características principales, realizar análisis, síntesis, ¿no? Presentar conceptos abstractos sobre temas diversos, ¿no? Para que el destinatario llegue a construir su propio esquema de referencia al respecto. Los textos narrativos, por su parte, se refieren a hechos o sucesos que se desarrollan en la línea del tiempo a partir de un determinado marco, con una serie de transformaciones en su curso y que están muy presentes en nuestra comunicación cotidiana. Cabe destacar acá que todas las culturas, a diferencia de los otros tipos de textos, todas las culturas presentan, y a lo largo de la historia siempre los textos presentes. Finalmente, los textos argumentativos suponen ya la presentación de ideas, ¿no? Y de opiniones. Aquí la presencia del autor, del emisor, es fundamental porque es el eje en torno al cual se plantean los textos argumentativos. Y, como decíamos, el autor deja sentado su punto de vista, tiene que justificar sus argumentaciones, tiene para demostrar un razonamiento y además con ello pretende convencer o persuadir, ¿no? Al destinatario. Entonces, como verán ustedes en los ejemplos estos que yo les estoy compartiendo ahora, básicamente todos los textos que se dan, al menos en la cultura occidental, pueden entrar en alguno de estos tipos, ¿no? de textos. ¿Ya? Entonces, entre los dialogados, por ejemplo,
pues un texto oral dialogado sería una conversación, y ya escritos pues tendríamos un guión, ¿no? Un libreto o una entrevista, ¿no? Periodística, por ejemplo. Entre los textos descriptivos y expositivos, pues tenemos las definiciones, por ejemplo, de diccionario, ¿no? Los reglamentos, las instrucciones de uso, las actas, y ya en oral, ¿no? En la modalidad oral, pues las conferencias, ¿no? Fíjense que les he puesto puntos suspensivos porque, por supuesto, hay muchísimos más. Estos son solamente algunos ejemplos. Entre los tres textos narrativos tenemos, por ejemplo, la crónica periodística, la noticia, aunque también hay que decir que, por ejemplo, una noticia podría podría estar planteada como una descripción, sobre todo si es una noticia breve, ¿no? Entonces, en general son narrativos, como la novela, también el chiste, los mitos, ¿no? Las leyendas. Y entre los textos argumentativos, pues tendríamos varios de los que se van a trabajar en los días siguientes, ¿no? Por ejemplo, el ensayo, el artículo de investigación, el editorial de un periódico, ¿no? Los artículos de opinión, les decía, y entre los orales, pues los sermones, ¿no? Quiero hacer la aclaración de que ningún modo de discurso en general se da de manera pura, sino que en general pues se pueden combinar secuencias de distintos modos en un solo texto, pero eso sí, suele predominar uno de ellos en el esquema global de cada uno de estos textos, ¿ya? Para poner un ejemplo de esta combinación, ¿no? Pues la novela, como es un texto en general extenso y complejo, nos permite observar cómo se entrelazan, ¿no? Estrechamente, pues narraciones, con descripciones de lugares, de personajes, con diálogos en los que los personajes argumentan o exponen sus ideas o narran, qué sé yo, ¿no? Anécdotas que les ha pasado, etc. Entonces, para que vean cómo normalmente no se dan textos de un modo puro, ¿ya? Sino que es habitual que se combinen. Y por otra parte, creo que también aclarar que los modos del discurso y los tipos de texto no están relacionados con los temas, ¿ya? Porque en principio sobre cualquier tema, pues yo puedo escribir cualquier tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, sobre el coronavirus, podría escribir, por ejemplo, un guión, ¿ya? Un guión, qué sé yo, para la televisión, ¿no? En la que hablen dos personas, un médico y un paciente, qué sé yo, ¿no? Y entonces sería un texto dialogado. O podría, pues, describir en un folleto informativo, se me ocurre, describir los síntomas, ¿no? Que siente la persona que sufre este virus, y ya sería un texto descriptivo, ¿no? Podría también narrar, por ejemplo, contar una anécdota, ¿no? Incluso en forma de chiste sobre el tema, ¿no? O sea, dice que una vez Pepito quería salir de su casa y estaba en cuarentena, qué sé yo, entonces tendríamos un texto narrativo con el mismo tema del coronavirus. Y en cuanto a los textos argumentativos, pues yo puedo fijar mi posición, por ejemplo, en torno a este tema o al uso de la ivermectina, ¿no? Creo que se llama así, ivermectina, y justificarla mediante argumentos pues de diverso tipo, ¿no? Según sea en un chat de WhatsApp, por ejemplo, o según sea en un artículo de opinión que quiero publicar, digamos, en un periódico local, ¿ya? Entonces vemos que no dependen del texto, del tema, quiero decir, sobre cualquier tema yo puedo plantear cualquier tipo de texto, ¿no? Ya dije antes también que se denomina texto más allá de que se trate de la modalidad oral o de la modalidad escrita, ¿ya? Y hoy en día, sin duda alguna, con, bueno, la irrupción masiva, ¿no? De los medios virtuales de comunicación, se están entrecruzando de alguna manera estas modalidades, les decía, y bueno, nos están permitiendo encontrar tipos de textos muy novedosos realmente, ¿ya? Nosotros nos vamos a dedicar a los textos específicamente académicos, por supuesto, ¿no? Pero quería que vieran que tuvieran un panorama general.
En el cuarto apartado se contemplan las fuentes bibliográficas. Este tipo de textos normalmente no presentan ni citas textuales ni bibliografía. Entonces, en ese sentido, no nos vamos a dedicar a este punto. Sin embargo, creo que es útil que esté presente porque en las próximas oportunidades los autores, los siguientes colegas que van a presentar los otros tipos de texto, pues van a incorporar además este apartado. En cuanto al formato y las partes, aquí volvemos al ejemplo ya del texto del ingeniero Atila, precisamente para ir viendo cuáles son las partes. Un segundito, por favor. Quiero encender aquí. Sí. Entonces les decía, en cuanto al formato y las partes, no sé si voy a poder, sí. Entonces, tenemos algunas partes obligatorias, como serían el título, ¿no? Aquí lo tienen, trabajo práctico sobre el plan de marketing, el índice de componentes y la secuencia de pasos, ¿no? Vamos a ir viendo, en primer lugar, el índice de componentes. Obviamente tiene un orden lógico, si se fijan ustedes, aquí entre los datos generales tenemos la facultad, después la carrera, después la materia, la sigla, ¿no es cierto? Es decir, de mayor a menor, y luego otras especificaciones como la ponderación sobre la nota final, la fecha de presentación, el objetivo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, lo importante siempre en el índice de componentes es que no es una cuestión arbitraria, sino que sigue un orden lógico, ¿no? Además de la introducción, de la introducción, sí, que es opcional, y del índice de componentes, tenemos luego ya la secuencia de pasos. En este caso, fíjense que se trata de 10 instrucciones generales, ¿no? Los pasos son obligatorios, sin embargo, si son muchos, evidentemente pueden estar organizados en distintos apartados, con subtítulos, fíjense aquí, equipos de trabajo, sobre la tesis de utilizar como base el trabajo, sobre el formato de presentación, sobre la exposición, ¿no? Subtítulos que se agrupan en torno a ese determinado subtema. Ciertos textos instructivos llevan además, por ejemplo, imágenes de apoyo, ¿no? Podría ser necesario en algún caso, ¿no? Para mostrar los elementos, cómo se ensamblan, se me ocurre, ¿ya? Puede darse también recomendaciones, ¿no? Para que se conserven bien, por ejemplo, ¿no? Los materiales, para que no se estropeen, lo que está permitido y lo que no está permitido hacer, ¿no? ¿Qué se debe evitar para que se dañe, ¿no? Un equipo, se me ocurre, ¿ya? Finalmente puede haber un cierre, ¿no? Que de alguna manera muestre cuál es el objetivo alcanzado, ¿no? La llegada a la meta, o puede ser una prueba de funcionamiento, ¿no? Finalmente es donde se cumple el objetivo que se propone. Pero como les decía antes, mientras que hay estos tres elementos que tienen con el más, ¿no? El título, el índice de componentes y la secuencia de pasos son obligatorios, los demás obviamente son opcionales, ¿ya? No sé, ingeniero, si usted quiere, como es su texto, tal vez quiera comentar algo al respecto. Antes de comentar el texto, quisiera pedirle a los profesores o participantes que están en la sala. En este momento vamos a empezar a llevar a la sala de espera a aquellos participantes que no tienen el número de inscripción enviado en su correo electrónico, que no lo tienen descrito en su imagen. En su imagen tiene que estar el número de su inscripción a este curso y su apellido y su nombre. Hay varios en este momento que están, no sabemos si son profesores o no,
Lo único que nos va a asegurar que son profesores es el número de inscripción de este curso. Muy bien, lo que nosotros, o al menos en mi parte, he tratado de hacer, no soy un experto en redactar un texto instructivo. Sí podemos irnos en la parte superior, una imagen antes, profesor Pía. Sí. Anterior. Un segundito, por favor, sí, sí. ¿Aquí? Bien, entonces lo que yo hago es darle a los jóvenes que están en mi materia, ellos tienen que hacer un trabajo sobre un plan de marketing. Se lo cuento muy rápido. Generalmente cuando estamos en un área de ciencias económicas, una gran mayoría de los profesores generalmente le pide al estudiante ir a una empresa, hacer algún tipo de trabajo y después presentarlo en un documento escrito. Debido a la experiencia muy mala que he tenido por las empresas, primero porque no le van a dar información a los estudiantes, segundo, no les atienden porque no tienen tiempo para atenderlo, es que yo he usado otro formato para trabajo práctico. Permítame leerle rápidamente. El trabajo práctico es un documento que ellos tienen que entregarme, como dicen el objetivo, presentar un trabajo práctico de la materia para demostrar el dominio de los componentes del plan de marketing mediante el modelo explicado en el primer día de clase. Y ahí están todos los datos de la materia. Podemos ir al siguiente. Entonces, ¿qué le pedimos al estudiante? Son 10 instrucciones básicas. Primero, formar equipo de trabajo. En segundo lugar, qué tiene que hacer sobre una tesis que va a usar como base del trabajo práctico. Tercero, qué haría sobre el formato de presentación. Y cuarto, sobre el formato de exposición. Lo que le pedimos en equipo de trabajo son dos cosas: que forme equipo de trabajo de 5 personas como máximo. Fíjense que la segunda instrucción que le decimos es aceptar a las personas que estén inscritas a la materia o asegurarse que estarán inscritas. ¿Por qué pusimos esto? Porque generalmente hay jóvenes que están pasando la materia y después no logran inscribirse. En el tercer punto, fíjese que dice buscar una tesis de cualquier universidad, nacional o internacional, que tenga como título Plan de Marketing, puntos suspensivos, para televisores Samsung, plan de marketing para un hospital, para una empresa de servicio, una tesis que tenga como título Plan de Marketing, de cualquier producto o servicio. Número 4 dice subir la tesis que ha encontrado a Google Classroom durante la primera semana de clase. En caso de tener una tesis en formato físico, que la pueden buscar en una biblioteca, pueden escanear y le enseñamos a escanear con su móvil ese documento físico. Y pueden subir a Google Classroom. Y fíjese que él tiene que informar, o el grupo tiene que informar mediante el grupo de WhatsApp a la materia, el título de la tesis de su trabajo práctico. Ahora, aquí viene lo interesante. Yo no le pido volver a redactar la tesis, lo que buscamos es poner en práctica el plan de marketing, buscando el punto 6, realizar el plan de marketing de la tesis elegida para demostrar el dominio de los componentes del plan de marketing mediante el modelo explicado el primer día de clases, apoyándose en los temas avanzados durante su carrera y la materia actual. Es decir, lo que ellos tienen que hacer es de esa tesis que han hecho, deberían desarrollar el punto número 7, una presentación en formato de PowerPoint, subiendo a Google Classroom antes de la fecha indicada en la presentación. Y por último, se sugiere utilizar infografías elaboradas mediante PowerPoint, Smart Art de PowerPoint, en la diapositiva de su presentación. Y la última parte es la exposición. Tiene que estar 10 minutos antes de la exposición y debe recordar que el rol que juegan los oyentes, es decir, todos los estudiantes, incluyendo al profesor, es el rol de miembros del directorio de una empresa, los cuales le van a hacer preguntas sobre el trabajo práctico que hayan elegido como exposición de la tesis que hayan alcanzado. Bueno, eso sería, profe Pía. Gracias. Si se fijan, las dos últimas instrucciones bajo el subtítulo sobre la exposición, pues son recomendaciones, ¿no? Se supone que antes ya han terminado los pasos
para que ellos deben cumplir y ya al final son recomendaciones para que llegue a mejor término la instrucción, ¿no? Vamos a ver algunas cuestiones sobre la redacción, ¿ya? Si se fijan ustedes, si se fijaron ustedes en la diapositiva anterior, este texto está redactado a partir del infinitivo, ¿no? Vamos a volver para atrás, todos los verbos están redactados en infinitivo, ¿no? Conformar, aceptar, buscar, subir, informar, realizar, que es una de las posibilidades, ¿ya? Sin embargo, claro, es una de las posibilidades de redacción impersonal, ¿no? De texto impersonal bueno, también podría desarrollarse, por ejemplo, con el pronombre. Se cortó, profesora Pía, está entrecortado, nos hemos quedado en la parte de impersonal. ¿Me escucha, profesora Pía? Profesora Pía, ¿me escucha? Profesora Pía. Hola. Ahora sí la escucho. Hola, ¿ya? Sí, yo lo escucho. Ya, ya. Les decía que los pasos, ¿se escucha? Ya. Podemos llevar ya al texto estas instrucciones de distintas maneras. Podemos hacerlo de una manera más impersonal, con infinitivos, decíamos, como mostramos antes y como tiene usted en su texto de plan de marketing, o pueden hacerlo también, por ejemplo, con el pronombre se, ¿no? Se conformarán equipos de trabajo, se realizará esto, se procederá de esta otra manera, o pueden usar otras fórmulas también impersonales del tipo tienen que conformar equipos de trabajo, hay que conformar equipos, se debe conformar equipos de trabajo, qué sé yo. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, en un texto que me encargaron hacer para un manual de segundo medio vendría a ser, ¿no? Quiero decir, de segundo de secundaria, pues hoy en día en la sobre todo para colegio, pues tratan de usar formas más personales que involucren de alguna manera al destinatario. Y entonces podrán encontrar ustedes, o tienen la opción también de hacerlo, a través de algún pronombre personal, ¿no? Del uso de las formas verbales relacionadas con algún pronombre personal, como podría ser el usted, ¿no? Usted conforma un equipo de trabajo, o si no, si quieren hacerlo máximo, ¿no? Más cercano al destinatario, se puede usar un vos, que es una variante de nuestra región, conformar un equipo de trabajo con tus compañeros, ¿no? Podría usarse también el tú, ¿no es cierto? Conforma un equipo de trabajo. Puede usarse también el ustedes, ¿no? Que vendría a incluir a la primera, pero también a la segunda persona, con equipos de trabajo, o incluso puede estar redactado en primera persona. Conformamos equipo de trabajo como que fuera la iniciativa misma de quienes van a leer el texto, lo que se ve reflejado en la textualización, ¿no? En la forma de redactar el texto. En cuanto a los verbos, pues también podemos usar distintos tiempos verbales, ¿no? Llegue a su exposición, o un futuro deberá llegar a la exposición, porque si se fijan ustedes, los verbos, al presentar acciones, pues evidentemente le dan ese movimiento al texto que tal vez con nombres, como llegada a la exposición 10 minutos antes, pues no se lo dan, ¿ya? Entonces, esto se lo he sistematizado yo para que ustedes lo tengan, pero es lo que hemos visto ejemplificado en la diapositiva anterior, ¿no? Podemos cambiar las personas, ¿no? Primero, podemos usar el singular, podemos usar el plural, y entonces nos permite eso incluir a las distintas personas que participan en el acto de comunicación, o podemos mantener esa distancia con las formas impersonales, ¿no? Bien con los infinitivos,
bien con los imperativos, ¿no? Bien con esa forma en C u otras construcciones similares, y hemos visto cómo los verbos también podemos ir modificándolos según su tipo, ¿no? Y les adelanto lo que vamos a ejemplificar ahora. Ya los textos instructivos también podemos presentarlos de manera enumerada, como el ejemplo del plan de marketing que nos está acompañando en esta explicación, y también de manera narrada, ¿ya? Que supone, claro, digamos un esfuerzo más de redacción. Fíjense acá en las instrucciones bajo el tipo enumerado, porque también jugamos con la tipografía, utilizamos negrillas, ¿no? Ponemos números delante de cada uno de los pasos, ¿no? Enumeramos cada uno de los pasos, jugamos con la disposición gráfica de los elementos, ¿no? Mientras que decíamos, con las instrucciones narradas, tenemos ya propiamente un texto de redacción continua que se llamaría, ¿no? Les leo un poquito. Si quieren, en primer lugar, los estudiantes deben conformar equipos de trabajo de 5 personas como máximo, en los cuales, perdón un segundito porque en los cuales solo deben aceptar a personas que estén inscritas en la materia. Si se fijan ustedes, hay más cohesión, ¿no?, entre los distintos elementos. A continuación, fíjense los marcadores, se los he destacado en rojo para que ustedes los puedan ver. A continuación tienen que buscar una tesis de cualquier universidad. Una vez que la hayan elegido, deben subirla a Google Classroom durante la primera semana de clase. A su vez, deben informar mediante el grupo de WhatsApp de la materia el título de la tesis elegida, bla, bla, ¿no? Luego deben realizar el plan de marketing, etcétera, etcétera. Y por último, ¿no?, para finalizar el día de su exposición presencial, tienen que llegar 10 minutos antes. Entonces, bueno, creo que es interesante ver siempre que tenemos opciones y podemos siempre elegir la más adecuada a cada audiencia a la que va dirigida nuestro texto, y dependiendo también de cuál sea la finalidad, ¿no? Para ampliar un poco nuestro ámbito y ya a entrar en un texto literario, pero para que vean también las posibilidades que puede ofrecer un tipo de texto instructivo, les he copiado acá las instrucciones para llorar de Julio Cortázar, ¿no?, que es un texto literario, obviamente, ¿no?, y es además de Cortázar, y que nos puede servir aquí también como ejemplo. Dice así, ¿no? Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que Se cortó, profesora Pía. contracción, perdón, general del rostro, y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Ven entonces cómo, más allá de que sea literario, presenta las características propias del texto instructivo, ¿no? Y en este caso estamos viendo también los marcadores, ¿no? Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie, nunca. Perdón, Magallanes ahí por supuesto va con mayúscula, van a disculpar. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración de llanto, 3 minutos. Bueno, es solamente un ejemplo para ver las posibilidades de este texto, ¿no?, de este tipo de texto. Y finalmente llegamos al punto de la revisión y la corrección. Entonces, las recomendaciones para la revisión y la corrección de un texto instructivo podríamos resumirlas en esta diapositiva que tienen a continuación. Ya hemos hablado del título. El título suele ser breve, conciso y expresar exactamente el objetivo, ¿no?, de las instrucciones. El formato, y hemos dicho cómo puede ser
enumerado o narrado. Hemos hablado de las partes obligatorias, como vendrían a ser el título, el índice de componentes y la secuencia de pasos, y otras partes que son más bien como por ejemplo la introducción, ¿no? O por ejemplo imágenes de apoyo, ¿no? A ciertos pasos o a ciertos componentes que se enuncian en la introducción y un cierre, ¿no? La coherencia de ideas es fundamental y hemos dicho, es imprescindible que los pasos se presenten, por supuesto, de manera ordenada y lógica, que hay una secuencia de pasos, que no se presenten pasos cortados o en un apartado 2 pasos, ¿no? Hay que tener cuidado, por supuesto, en esto. En la redacción hay que prestar atención fundamentalmente en la cohesión y en las concordancias internas, ¿no? Las oraciones, ya hemos dicho que suelen ser breves, ¿no? Precisas, suelen tener un orden lógico de sujeto, verbo, objeto. El vocabulario puede ser técnico o no, hemos dicho dependiendo del ámbito, no si es un ámbito general o un ámbito restringido, pero en todo caso es un vocabulario adecuado y variado, ¿no? En este sentido, conviene usar o tal vez podemos aconsejarles a nuestros estudiantes el uso de sinónimos simplemente, ¿no? De la función de sinónimos, si ellos trabajan en Word, y nosotros también, por supuesto, cuando trabajamos en Word, lo más rápido es acudir a esta función para no repetir, por ejemplo, los verbos, ¿no? Que no sea hacer, ¿no? Sino que podamos buscar otras opciones y siempre buscando la precisión de lo que queremos expresar, ¿no? Los conectores de orden también pueden encontrar con este nombre precisamente, conectores de orden, ¿ya? En Google, buscan conectores de orden y van a ver, ¿no? Desde, en primer lugar, para empezar, primeramente, luego, a continuación, en segundo lugar, a continuación, y ya para terminar, ¿no? Para terminar, por último. Entonces, hay una lista interesante para que los conectores sirvan como las señales de tráfico, ¿no? Que nos ayudan a ir circulando de manera ordenada para nosotros que escribimos el texto, sino por supuesto también para nuestros estudiantes, que son quienes deben seguir por ese camino que nosotros les estamos marcando, ¿no? Y hablamos también de los verbos claros y variados. Lo mismo pueden en Google ustedes buscar listas de verbos, por ejemplo, usados en una tesis, y entonces van a encontrar una cantidad interesante de verbos precisos. Para la revisión, obviamente, tenemos que fijarnos en la ortografía, y ahí simplemente la función de ortografía y gramática de Word está a nuestra disposición, vale la pena utilizarla. Y lo mismo para la disposición gráfica, ¿no? Para el uso del 1, 2, 3, qué sé yo, pues usamos las numeraciones y viñetas, usamos para las negrillas, todas las posibilidades de diseño y de formato que nos ofrece Word. Y finalmente, como último punto para trabajar hoy, entramos en la evaluación y las rúbricas. Otra vez tenemos acá la propuesta del ingeniero Atila, que tal vez nos pueda comentar un poquito las rúbricas que él plantea para evaluar a sus estudiantes. ¿Ingeniero? Sí. Quería comentarles que, primero, mil disculpas, Debbie lleva tilde, no está, mil disculpas. El segundo es que estas rúbricas están hechas en base al documento que los estudiantes consiguieron, un trabajo final de grado, algunas veces tesis, en su gran mayoría, que indican un plan de marketing para un cierto producto o servicio. Esa tesis ellos lo tienen que llevar a una presentación de PowerPoint, únicamente llevar esa presentación ordenando en el formato de cada uno de los nodos que se le explica al inicio de clase,
para que puedan demostrar que sí pueden encadenar cada uno de esos nodos para llegar a un plan de marketing final, utilizando el trabajo de investigación que haya hecho algún estudiante que ya se ha titulado en cualquier parte del mundo. Entonces, para eso, al momento de la evaluación, personalmente lo que hago es tomo 5 criterios de evaluación. La primera, el plan de marketing en base a ese encadenamiento o modelo presentado al inicio de clase, que tiene un 60%, la exposición verbal de los 5 estudiantes, la presentación de las diapositivas, que solamente tiene 5%, es decir, la calidad de las diapositivas que han presentado. En este caso, ahora vamos a mirar en detalle qué evaluamos, el uso del tiempo, que es otro 5%, y respuestas que realizan a las preguntas que hace el profesor. Al terminar la exposición en un periodo determinado, se le hace 2 preguntas a cada uno de los integrantes, y de acuerdo a esa calidad de respuesta se asigna 10% al valor total de la nota. Solamente voy a usar un ejemplo, que es el criterio número 1. Podría alcanzar 100 puntos si esa presentación que ha realizado describe ordenada, clara, coherente y además muestra un dominio alto de cada uno de los componentes al momento de la presentación del documento. Pero voy a ir al lado de 20 puntos, describe de forma desordenada, ambigua e incoherente sin dominio de cada uno de los componentes. Y moderadamente sería que describe de forma ordenada, moderadamente clara y coherente, con poco moderado dominio de cada componente. O sea, domina más o menos el tema de los componentes. Y así sucesivamente están cada uno de los criterios de evaluación para el tema de la rúbrica. Gracias, profesora Pía. Continúa. Bueno, en realidad esto es lo que tenemos, lo que teníamos preparado para la presentación. Hacemos un recuento de lo que hemos visto, ¿no? Hemos empezado con la definición del texto, de los textos instructivos. Hemos visto también de manera general ¿no? el marco teórico, digamos, ¿no? De los modos de discurso, los tipos de textos y cómo se ensarta el texto el texto instructivo entre los textos descriptivos, ¿no? Hemos visto los objetivos principales del texto instructivo, el ámbito de circulación, revisamos que las fuentes bibliográficas normalmente no se explicitan en un texto instructivo, ¿no? Vimos su formato, sus partes, algunas recomendaciones para la redacción, para la revisión, corrección y para la evaluación de rúbrica. Y este índice creo que vale la pena que lo tengamos presente porque va a ser el mismo que van a utilizar los colegas en las para desarrollar, para trabajar ya con el ensayo, con la monografía, con la tesis de grado, con el artículo científico y con el manual, ¿no? O texto de asignatura. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya interesado esta primera incursión en el trabajo con texto. Gracias. Ingeniero Contreras, si podría ir con las preguntas para la licenciada Pía. Yo empiezo mientras el ingeniero Contreras... No le escuchamos al ingeniero, sí. Su micrófono, ingeniero Contreras, por favor. Contreras, sí. Le estoy habilitando el micrófono. Mientras tanto, profesora Pía, un ¿Sí? manual de, perdón, un texto instructivo, el caso de los textos instructivos que usted hace, ¿qué tan de tamaño, de longitud, en número de páginas, de qué tamaño es el ideal para un texto instructivo para nuestros estudiantes de la universidad, o el que usted utiliza? Depende, ¿no es cierto? Porque si es un trabajo sencillo, con 2, 3, 4 pasos, instrucciones claras, hemos dicho, breves, precisas, concisas, es suficiente. Ahora, si se trata, por ejemplo, de un proyecto de módulo, evidentemente los pasos, ¿no? Los subíndices que agrupan esos pasos, pues nos ofrecerán un texto un poquito más
más amplio, ¿no? Media carilla, por ejemplo, ¿ya? Buenísimo. Profesor Contreras. Listo, ya estamos ahora con el micrófono activado. La primera dice, ¿cómo se debe hacer el asentamiento bibliográfico si el texto es producido desde la experiencia profesional del docente o solo iría el nombre del docente en ese caso? Sí, hemos dicho que los recursos bibliográficos en este tipo de textos no se explicitan, pero como en las próximas sesiones vamos a seguir este mismo índice, vimos por conveniente poner, de todas formas, mantener este punto de la bibliografía, aunque en este tipo de textos no se llegue a dar, ¿ya? Ok. Otro colega pedía algunos ejemplos con títulos de los tipos de texto, por ejemplo, texto dialogado, por ejemplo, la obra X. Sí, podría ser un texto de teatro, un guión de alguna película, por ejemplo, sería un texto dialogado. Un texto narrativo sería, por ejemplo, pues una novela, cualquier novela, ¿no es cierto? Un texto argumentativo, decíamos, vendría a ser un artículo de opinión que aparece en el periódico, ¿no? Un texto expositivo, puede ser muchas veces una monografía precisamente, ¿no? Entonces, no me animo a dar títulos porque se imaginarán hay un montón, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que cada uno puede ir imaginando cuáles son los ejemplos de cada uno de esos textos, ¿no? Tipos de texto, quiero decir. Correcto. Listo. Otro colega pregunta si se puede decir cuáles son las normas didácticas generales para elaborar un texto de clase y un libro de aporte de alguna materia. Sí, eso se va a trabajar en la sesión número 5, 6, ingeniero. La número 6. La número 6. Entonces se van a dedicar 2 profesionales que tienen experiencia en esto, precisamente a ejemplificar y a ver lo mismo, desde la definición hasta ahí sí, los recursos bibliográficos utilizados, el formato, las partes, bueno, todos los componentes que hemos visto hoy en este texto sencillito, ya aplicados a un manual de asignatura. Correcto. El texto instructivo, dice otra pregunta, ¿también sirve para elaborar un libro? O sea, en un libro, en un manual de asignatura, evidentemente vamos a encontrar muchos textos instructivos que suponen los ejercicios, ¿no? Que están, que acompañan las explicaciones o las ejemplificaciones, ¿ya? Entonces, por supuesto que las instrucciones van a ser parte, sí, efectivamente. Perfecto. Otra pregunta es, sería interesante aclarar cuál es la diferencia entre texto y libro. Bueno, libro es muy genérico, pero más o menos. Lo que pasa es que el libro tiene un formato específico, ¿no? Y además lo pensamos impreso, ¿no? En papel ¿no? Con unas características particulares. En cambio, el texto tiene que ver más con una unidad comunicativa, ¿ya? Y el término más específico para referirnos al libro de texto, lo que llamamos libro de texto, libro de asignatura, es manual precisamente, manual de asignatura. Okay. ¿El texto instructivo tiene la misma estructura por cada área o facultad? En realidad presenta un formato, hemos visto unas partes que van a ser rellenadas de contenido pues, según la temática, ¿no? Hemos dicho que vendrían a ser textos instructivos, por ejemplo, las recetas de cocina que empiezan con el nombre del plato que se va a cocinar, los ingredientes y luego los pasos para llegar a la culminación, ¿no? de la cocción de ese plato. Pueden ser instrucciones de uso, qué sé yo, cómo armar, cómo instalar un programa en una computadora,
Entonces, realmente podemos encontrar textos instructivos en muy distintos ámbitos, ¿ya? Se trata en realidad de un esquema, o sea, los modos de discurso, los tipos de texto, estamos hablando de esquemas abstractos que luego podrán rellenarse con temas de funciones distintas, de ámbitos diferentes también, variados, ¿ya? Ok. Pregunta una profesora, ¿una guía de prácticas de laboratorio podría considerarse un texto instructivo? Claro, exacto, exacto, claro que sí. Ay, a propósito, ingeniero Contreras, va a disculpar que lo interrumpa. A propósito, veíamos la posibilidad con el ingeniero Atila de que si ustedes tienen algún texto instructivo ya redactado, cortito, ¿no? Puedan hacérnoslo llegar tal vez al correo electrónico del ingeniero para que lo revisemos o lo pongamos tal vez como ejemplo para la próxima sesión que dedicaremos a los textos instructivos, que serán la siguiente semana. Entonces ahí por lo menos vamos a tener algún tipo de interacción, ¿no? Entre la producción de ustedes y los comentarios con los que podríamos tal vez colaborarlos, ¿ya? Con gusto. Perfecto. Okay. Lo que podríamos hacer es, vamos a habilitar o en Google Classroom o en Moodle, o tal vez un repositorio para que puedan ir subiendo de esa manera aquellos profesores que quieran hacernos copartícipe de sus textos instructivos. Ahí vamos a pedirle a nuestros profesionales que nos están colaborando, los filólogos, filólogas, que nos puedan colaborar con algún tipo de consejo o redacción. Ya han visto que en el mío, que presenté como ejemplo, hay muchas cosas para mejorar, muchas cosas para poder, desafíos para superar. Muy bien, ingeniero Contreras, en este momento estoy procediendo a llevar a la sala de espera a todos los profesores que no se han identificado. Le voy a pedir a los profesores que puedan llamar a su presidente de asociación para que les puedan colaborar. Y mientras ya van a terminar las preguntas, vamos a habilitar los micrófonos. Siga, profesor Contreras, muchas gracias. Ok. Bueno, profe, aquí hay otra preguntita. Dice, esta clase de textos que estamos hablando son los que usamos o deberíamos usar para los proyectos de materia, digamos, ¿no? No proyectos de grado, sino los proyectos que le damos a los estudiantes y para que ellos puedan presentar su trabajo. Claro, o sea, podemos simplemente decirles, háganme una monografía para el viernes, o podemos darles estas instrucciones con el tiempo que tienen para desarrollar ¿no? el trabajo, con los requisitos, hemos estado viendo, ¿no? Con algún tipo de motivación, con los pasos que pueden seguir, digamos, empezar haciendo una planificación del texto, plantear una primera versión, corregir esa primera versión en estos aspectos, finalmente redactar la versión final, y entonces, claro, el estudiante va a tener una guía, como decíamos, de eso se trata, simplemente un texto instructivo, de los pasos que debe seguir hasta llegar a conseguir lo que pretende el profesor, ¿no? Entonces, mientras más preciso, mientras más claro sea ese texto instructivo, gana el estudiante y por supuesto ganamos también nosotros, ¿no? Correcto. Bueno, finalmente la última, un colega dice si nos podría facilitar las diapositivas como ayuda a memoria. Por supuesto, claro que sí, con todo gusto. Ok, listo. Esas son todas las preguntas que estaban planteadas en el chat. Y yo creo que ahora parece que hay algunos colegas que quieren hacer uso de la palabra. He visto 2 manos levantadas por ahí. A partir de este momento vamos a cortar la grabación. Denme un minutito. Muchas gracias.